son lo mismo. Ciencia y espiritualidad son lo mismo, buscan exactamente lo mismo, que es acercarse a la verdad, comprenderla. No importa si lo llamas universo, campo cuántico, fotones, naturaleza o si lo llamas Dios, porque es lo mismo, que es la realidad de la existencia. Lo único que diferencia la ciencia de la espiritualidad es que usan métodos distintos. Un científico usa el método científico, un método desde nuestra perspectiva más riguroso, más exacto, con un mecanismo y unos protocolos muy estructurados, que permite a su vez cierta seguridad a la hora de apoyarse para construir otros conocimientos. Esto es en la tercera dimensión, aquí en la fenomenología de nuestro mundo material. En cambio, el hombre espiritual comprende o piensa que no es posible, que no es posible para él comprender la realidad de la existencia desde esta posición física, desde esta posición mental. Y hace el esfuerzo por liberarse de ella, por trascenderla, para alcanzar un conocimiento más amplio, más holístico, a través de la meditación, a través de la intuición. Los científicos están investigando a Dios, tanto como el hombre espiritual está investigando la naturaleza y el mundo concreto, les guste a unos o no. Si los hombres de ciencia no fueran espirituales, no investigarían. Un animal, una sardina no investiga, un perro no investiga. No van a investigar el porqué más allá de lo que les pueda valer para comer o para reproducirse, más allá de sus instintos. Un animal no va a investigar porque esta necesidad de comprender es propia del reino espiritual y un animal todavía no ha alcanzado ese estado espiritual. Entonces, la ciencia está impulsada sí o sí por la espiritualidad del hombre, por la necesidad de comprender. Es el principal problema de los científicos. La intuición no es una bola de cristal, ni es el medium que te va a adivinar el futuro, para nada. La intuición de verdad es literalmente la sublimación del intelecto, es decir, el siguiente escalón evolutivo en la percepción humana. Esto puede sonar algo descabellado, pero al igual que los primeros organismos cuya percepción de la realidad se limitaba a distinguir si había un poco de luz o no, o factores térmicos, al igual que esos primeros organismos no podían imaginar ni concebir siquiera cómo iban a percibir la realidad, la misma realidad, un ratón en el futuro, por ejemplo, que ya tiene una experiencia de la realidad, una percepción de la realidad más amplia. Y igual que ese ratón tampoco podía imaginar en sus mejores pensamientos cómo íbamos nosotros a percibir la realidad en el futuro, a poder sentir, a poder pensar, a poder razonar, a poder teorizar. Un ratón no lo podría imaginar. Exactamente de la misma manera, nosotros no podemos concebir cómo va a percibir y a interaccionar, cómo va a acceder a la realidad la siguiente raza de humanos o la siguiente especie. La intuición es el siguiente paso inmediato en la percepción humana y supone un conocimiento mucho más profundo, más exacto, más abstracto también, pero más cercano a la realidad de lo que nosotros ahora mismo podamos entender. Aunque los científicos no lo llamen así, están permanentemente usando su mecanismo intuitivo. De hecho, grandísimos científicos y pensadores de todos los tiempos han usado o han entrado o han buscado estados meditativos para llegar a teorías y a comprensiones más globales, más profundas de un determinado problema. La mente entra en un modo distinto de pensar y es complementario al método racional y es necesario. Para nada meditar es dejar la mente en blanco. Esto es un error muy grande. Dejar la mente en blanco es un descanso para el cerebro y eso está muy bien, pero no es meditar. Meditar, la técnica real de meditación, supone un esfuerzo mental considerable. La meditación es el mecanismo a través del cual tratamos de acceder a la intuición. Es como un láser. Como estamos hablando de ciencia, en un láser lo que ocurre es que
todos los fotones de un haz de luz que van cada uno a su bola, en un láser lo que hacemos es ponerlos todos en fase, es decir, a vibrar en la misma dirección y en la misma frecuencia, de manera que enfocan todos hacia el mismo punto, y esto concentra la energía de los fotones hacia un punto menor, pero puede llegar mucho más allá, puede traspasar paredes. De la misma manera, la meditación busca concentrar nuestro haz de luz, nuestra atención, haciendo que nuestras ondas cerebrales vibren más rápido y todas en la misma dirección, para romper, para atravesar esa barrera y poder llegar a una percepción más profunda de la realidad. Mira, si la realidad fuera una esfera pintada en gajos de distintos colores y todos nos pusiéramos alrededor de esta esfera, llegaría el primer observador y diría: la realidad es roja, porque está en su gajo rojo. Llegaría otro y diría: ¿qué dices? No, la realidad es azul, además es un azul, vamos, sin ninguna duda. Llegaría otro y diría que es amarillo, etcétera, etcétera. Y todos tendrían razón, todos tendrían parte de verdad. Por supuesto que la esfera es roja, es azul, es amarilla, simultáneamente. Esto es exactamente lo mismo. Cada método es complementario o ha de ser complementario. Lo que necesitamos es integrar todo el conocimiento, toda la verdad esencial extraída de cada método para conformarnos una idea de la esfera lo más acertada posible, lo más exacta. Pero la intuición como método de conocimiento aislado está todavía en pañales, aunque la ciencia también. Lo fundamental siempre es el respeto y la humildad. Dejar de lado la superstición y el dogma religioso y el engaño y la ignorancia, que en nada tiene que ver con el conocimiento espiritual o intuitivo del que estamos hablando, pero también dejar al lado la pequeñez y la soberbia de creer que voy a comprender la realidad con un solo método. Ya seas el mejor científico del mundo, ya seas Einstein o el gurú más elevado de todo el Himalaya, eres demasiado pequeño para abarcar la totalidad. Ninguna perspectiva aislada puede generar un gran conocimiento. Entonces es nuestra decisión integrar y estar abiertos a ese otro conocimiento, que aunque no lo estemos entendiendo porque no somos capaces de ver las técnicas o el mecanismo subyacente, nos puede valer muchísimo para ir construyendo nuestro propio método, para ir avanzando todos en el conocimiento, que es lo que buscamos.